El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas está estudiando si tiene que intervenir por la situación de la lengua asturiana después de la presentación en Ginebra la semana pasada de un detallado informe de Iniciativa Polo Asturiano. Esta asociación piensa que la nueva Xunta General va a ser más favorable para el asturiano, con 3 partidos dispuestos a sofitar la cooficialidad. Nes caberes e elecciones del 24 de mayo se retiraron de muchos colegios los papeletes en asturiano de Andechastur, aunque yeren legales. Este es uno de los casos de violación de los derechos humanos no que cinca la lengua asturiana que se recuelle en el informe que entregó Naciones Unidas en Ginebra la semana pasada, Iniciativa Polo Asturiano. Incluye otros muchos de 2007 a 2013, entre ellos la Ley Wert, que requesia ainda más a la asignatura de lingua en bachillerato, que ya era yaceriosa, según Iniciativa Polo Asturiano. Uno de los miembros de esta asociación que tuvieron en Ginebra fue el periodista Ignacio Galán. Que consideren, y compartimoslo con ellos, que esta es una falta de derechos humanos, porque hay una comunidad asturfalante, en este caso, que no puede expresarse en todos los ámbitos y con normalidad en su lengua propia y que en numerosas ocasiones pues, sufre casos de discriminación, y esto considérenlo un ataque muy grave a los derechos humanos. La Xunta General que salió de las elecciones de mayo entamó en asturiano con la intervención de un diputado de Podemos, lo que para Iniciativa Polo Asturiano va más allá de lo simbólico. Esta asociación dice que ya son 17 los diputados favorables a la cooficialidad, juntando a los del nuevo partido, los de Izquierdas Unidas y los de Foro. Para sacarla pa'lantre se necesitarían más sofitos, pero Iniciativa Polo Asturiano piensa que esta medida tiene que coincidir con una movilización social que frene el retroceso de la lengua, que está en peligro de desaparición porque está fallándose la transmisión generacional de padres a fíos. En el marco del Estado español, las lenguas que no son oficiales no existen y por lo tanto pues es necesario ese marco. Sí que sí, es verdad que el problema verdadero y más fuerte y más potente es la falta de transmisión generacional, y en eso somos responsables todos los asturianos en no transmitir a nuestros fíos y a nuestros nietos la lengua asturiana. Si la Unión Europea hiciera caso a Iniciativa Polo Asturiano, se abriría un procedimiento de infracción contra España por violar la Carta de los Derechos Fundamentales, no que cinca los falantes de la lengua.